Escobedo. Pero antes, tenemos en el estudio al señor doctor Walter Gutiérrez. Él es presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Señor Gutiérrez, muy buenas tardes. Ana, buenas tardes. ¿Cuál es el balance desde el punto de vista del Pacto Ético Electoral de esta campaña? ¿Se cumplió? ¿Los candidatos se ciñeron a lo que firmaron? Bueno, en realidad, digamos, un balance general nos permite, por un lado, ser optimistas, pero también estar muy preocupados. Para empezar por la parte positiva, diré que en esta campaña han habido propuestas, han habido candidatos que han lanzado proyectos, ha habido debate, ha habido candidatos que han transparentado su economía y que se ha revelado que tienen un compromiso con el país, con sus respectivas localidades, con las regiones, que han hecho un verdadero esfuerzo por poner sobre la mesa propuestas. Pero al mismo tiempo hay razones varias para preocuparse. Por ejemplo, que 120 candidatos estén bajo sospecha de lavado de activos, que de 22 de los 25 presidentes regionales estén siendo investigados por delitos contra la administración pública, que a un alcalde se le haya encontrado 2 millones en su casa, por supuesto, que hayan asesinado candidatos a alcaldías, son razones para preocuparse, que revelan dos cosas. Por un lado, que el crimen organizado ha ingresado de una manera desembosada a la política y que también gente oportunista, gente que no tiene en realidad ninguna propuesta, ninguna movilización, o interés que ingresar a las instancias de gobierno para medrar con el presupuesto, están hoy día llenando los espacios políticos. Tal vez la pregunta que debemos hacernos ahora es ¿cómo es que hemos llegado a este punto y qué debemos hacer urgentemente? Claro, esa es la primera vez que se ven estas cifras preocupantes de vínculos con crimen organizado y amenazas por parte de organizaciones criminales a alcaldes y candidatos. Pero, ¿qué se puede hacer al respecto desde el punto de vista del Jurado Nacional de Elecciones? Por ejemplo, no es obligatorio declarar el patrimonio de los candidatos a esas alturas, debería ser obligatorio. Eso ayudaría, digamos, a generar una mayor transparencia, a prevenir que hayan fondos de narcotráfico infiltrados en los partidos políticos, en la financiación de las campañas. La gestión política, sin duda, uno tiene que actuar en dos tiempos, en el largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de cambiar las estructuras institucionales, hacer modificaciones normativas importantes, incluso cambiar la Constitución. Eso va a exigir consensos, eso va a exigir tiempo. Pero también tenemos que actuar en el corto plazo, en lo inmediato. Y en lo inmediato me parece que es perfectamente posible adoptar tres medidas que desde el Tribunal de Honor vamos a proponerlo como una de las conclusiones. La primera de ellas es la que usted acaba de acotar, que los candidatos transparenten su economía, que los candidatos que esto sea obligatorio, que ya no sea voluntario, porque solo el 50%, si hacemos un balance general, ha transparentado su economía, porque hoy día esto no es obligatorio. Entonces no podemos seguir permitiendo que quien quiera manejar los fondos públicos no transparente su economía. Esa es una primera cuestión. Luego, sí es una obligación que los candidatos y las agrupaciones políticas informen sobre su presupuesto de campaña. Pero lo que sucede es que al final de las campañas nadie informa nada. Sí presentan su proyección de ingresos y gastos, pero al final de la campaña muy pocos presentan y esto finalmente termina siendo una burla porque no hay una sanción. Una de las cosas... preguntar también, de exigirles que luego de la campaña lo hagan. Suceden dos cosas. Primero, que baja el interés, ya no es noticia esto y entonces no está en los medios, pero por otro lado no tiene sanción. Entonces una de las medidas que hay que adoptar es que tenga una sanción. Por ejemplo, aquel candidato o aquella agrupación que no ha presentado sus balances debería estar suspendida por 10 años. Debe ser muy severo esto. Por 10 años ese candidato no podría volver a presentarse. Y otra cosa que es fundamental es que además de todo esto que estamos viendo en materia de corrupción, deberíamos aprobar una norma que
prohíba que todo aquel que ha cometido un delito de corrupción, un delito contra la administración pública, pueda candidatear por 20 años. Yo sé que esto va a generar debate, yo sé que esto van a haber personas que no estén de acuerdo, pero déjeme decirle que, por ejemplo, para ser director de un banco, usted no puede ser un quebrado. Para ser secretario de juzgado o juez, usted no puede haber cometido delito doloso. O para ser notario, usted no puede haber cometido delito doloso, aun cuando ya se haya rehabilitado. Entonces, ¿por qué para asumir un cargo público donde va a manejar fondos públicos, sí puede haber usted cometido un delito contra la administración pública luego de haberse rehabilitado? Entonces, no declarar sus ingresos, ¿no? Desde luego. Entonces, es un contrasentido que me parece que debemos corregir en la normativa. Se va a abrir un debate, pero creo que la mayoría va a estar de acuerdo con que se adopten estas medidas porque la situación así lo reclama. ¿Le parece que hasta ahora el papel que tiene el Jurado Nacional de Elecciones es entonces muy laxo en cuanto a sanciones? Hemos visto que ha puesto multas, en algunos casos se han generado tachas, pero por situaciones que digamos no son tan graves como una condena a nivel de Poder Judicial, como por ejemplo haber mentido en la hoja de vida, ¿no? Debería tener entonces mayores facultades. ¿Dónde tiene que originarse este cambio? ¿Quién lo tiene que proponer? No, el Jurado Nacional de Elecciones ha cumplido cabalmente su papel. Lo que sucede es que el ordenamiento en el estado actual no le da esas competencias, no le da esas facultades. Es más, el jurado, haciendo uso de su facultad respecto de iniciativas legislativas vinculadas a procesos electorales, ha presentado proyectos que están en el Congreso. Muchas de las cosas que yo le digo y otras más han sido presentadas como iniciativa de normas, pero el Congreso pareciera que en su agenda, en su ranking de prioridades, no está precisamente mejorar la institucionalidad. Entonces caería en la responsabilidad de los congresistas de poder darle cabida a estos proyectos de ley que están presentando para cambiar. Debería estar en este periodo electoral, legislativo, debería estar dentro de las prioridades modificar o adoptar estas iniciativas legales que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Bueno, y en cuanto al pacto ético electoral, por ejemplo, hay muchas personas que han dicho que fue un saludo a la bandera, ¿no? Por ejemplo, Castañeda Alosio, que es el virtual alcalde de Lima, no firmó el pacto ético electoral en Lima. Entonces, ¿qué dice eso, digamos, de ese documento en el que se comprometían a tener una campaña limpia? A ver, en primer lugar, Solidaridad sí firmó el pacto ético, lo firmó a través de su representante. De un representante, sí. Sí, de manera que no ha habido ninguna agrupación política en Lima que no haya firmado el pacto ético, todos lo firmaron. Lo primero que tienen que hacer las personas es leer el pacto ético. Los candidatos tienen que conocer el pacto ético y respetar el pacto ético. El pacto, no le pidamos al pacto ético y al Tribunal de Honor lo que no es y que haga lo que no puede hacer. La idea de firmar un pacto ético, y esto ha sido observado, ha sido mirado por los observadores con mucho interés, los observadores internacionales, la idea de un pacto ético es generar conductas democráticas y generar valores democráticos. Y en ese sentido sí hemos visto que se han hecho avances con anteriores pactos éticos y con este también. Me parece que en este mismo canal yo anteriormente puse un ejemplo. Antes la hoja de vida solo era una buena práctica electoral, hoy día es una obligación. Antes se mentía en las hojas de vida y hoy día usted no puede mentir porque lo pueden excluir. Entonces todo eso formaba parte del pacto ético y hoy día forma parte del ordenamiento legal. Entonces sí ha habido una evolución, sí ha habido un avance. Y ahora lo que estoy planteando yo es que estos que son buenas prácticas deberían pasar al ordenamiento. De repente en las próximas elecciones todo esto va a ser parte de nuestra legislación y mejorará nuestra institucionalidad. En suma, sí ha funcionado el pacto ético si lo miramos desde esa perspectiva. Si lo miramos desde la perspectiva de un contencioso del insulto, probablemente parezca que no ha funcionado. Claro. De hecho, entonces lo que propone es que estos puntos que se proponen en el pacto ético sean requerimientos obligatorios. Lo que estamos planteando es que esto se conviertan en normas legales y para eso hay que exigir, hay que convocar al Poder Legislativo que haga su papel. Perfecto, pero y en su opinión, es cierto que se han dado algunos insultos durante la campaña, no todos, digamos, han cumplido a carta cabal con lo que se comprometieron. Sin embargo, sí ayudó, parece, el pacto ético a aplazar un poco los insultos en la campaña.
se postergaron, digamos, hasta la semana final de las elecciones. El pacto ético ayudó a que los candidatos se esforzaran por hacer propuestas. Yo he visto propuestas y me parecen propuestas interesantes. El pacto ético ayudó a que gran parte de los candidatos transparentara su economía, a que haya debate, y de esa perspectiva yo creo que se cumplió. En el ámbito de, digamos, de las confrontaciones, de los insultos, a veces es difícil poder controlar eso, pero igual en lo posible hemos visto que también ha morigerado un poco, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, ¿cómo ve usted el panorama electoral a estas alturas, no? Las decisiones que se han tomado en las regiones, por ejemplo, donde hay algunos alcaldes y presidentes regionales que son investigados en estos momentos por las autoridades y han sido electos para sus cargos. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, como le decía hace un instante, es fundamental mejorar la institucionalidad del país y es fundamental tomar medidas urgentes. Yo estoy convencido que si se adoptan todas estas normas, el escenario va a cambiar. Recordemos que ellos están donde están porque nosotros los hemos llevado ahí. Ellos hacen lo que hacen porque nosotros se los permitimos. Entonces, un mayor activismo ciudadano, una mayor transparencia, un mayor control va a mejorar la institucionalidad del país y la clase política. Y eso es lo que estamos buscando a través del Pacto Ético. Claro, ¿y de qué forma pueden participar los ciudadanos en este proceso, por ejemplo? ¿El Jurado Nacional de Elecciones recibe las sugerencias de los ciudadanos en cuanto a lo que ellos esperan de sus candidatos, lo que quieren escuchar de ellos? Claro, la participación no puede ser de ninguna manera solo una participación sufragando, votando, tiene que ser una participación ingresando, por ejemplo, a las distintas instancias del Poder Legislativo, del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo planteamientos. En la medida que hay una mayor participación ciudadana, la clase política se va a ver más comprometida, más controlada. De manera que hoy es mucho más sencillo, hoy es mucho más fácil por estas herramientas tecnológicas que existen que le permite al ciudadano participar. Antes la participación era solo con el voto, ahora se puede hacer a través de todo del entorno digital, como decíamos. Exacto. Bueno, esperemos que la tecnología nos ayude a estar más informados ya, en este caso, con miras al 2016. Muchísimas gracias por la entrevista, Walter Gutiérrez. Él es presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Momento de ir a una breve pausa en 7.3 Noticias.